Imagina a un hombre perdido en medio del desierto. Hace días que no prueba una sola gota de agua. El sol le quema la piel, sus labios están partidos, las piernas apenas le responden. Cada paso se convierte en una lucha, cada respiración parece la última. Entonces a lo lejos aparece alguien. El hombre levanta la cabeza y piensa, por fin, alguien viene a ayudarme. Hace un último esfuerzo, levanta la mano, intenta gritar, aunque casi no tiene voz. La persona se acerca, pero en lugar de darle agua, se sienta frente a él, abre la mochila y saca un libro. Lo abre cuidadosamente y comienza a explicarle la composición química del agua. Le habla de los dos átomos de hidrógeno, del átomo de oxígeno. Le explica cuál es la temperatura ideal para consumirla. Le habla de la presión atmosférica, de los minerales, de la hidratación celular y de todos los beneficios que el agua produce en nuestro organismo. Todo lo que dice es verdad, todo es correcto. Científicamente todo está comprobado. Solo hay un pequeño problema. El hombre sigue muriendo de sed. Y mientras aquel hombre habla del agua, el otro piensa, por favor, no necesito que me expliques el agua, necesito que me des a beber. ¿Sabes qué creo? Que eso mismo le ha ocurrido a mucha gente con el cristianismo. Le explicaron a Dios, pero nunca lo llevaron hasta Él. Le enseñaron doctrinas, le enseñaron normas, le enseñaron cómo vestirse, cómo hablar, cómo comportarse, cómo sentarse. Le enseñaron cómo caminar dentro de la iglesia, pero muy pocos les dijeron, ven, antes de aprender acerca de Jesús, necesitas conocer a Jesús. Y esa es la diferencia que cambia absolutamente todo. Porque una cosa es conocer información acerca de alguien y otra muy distinta es caminar con esa persona todos los días. Una cosa es saber que el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y otra cosa es beberla cuando estás muriendo de sed. Una cosa es saber que Jesús salva y otra cosa es caer en sus brazos y permitir que te salve. Una cosa es estudiar el amor de Dios y otra muy distinta es sentirte amado por Él cuando todos los demás se han marchado. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Cada vez que la gente esperaba una explicación complicada, Él respondía con una relación. Mientras los maestros discutían conceptos, Jesús abrazaba a las personas. Mientras los religiosos señalaban errores, Jesús restauraba corazones. Mientras algunos se preocupaban por proteger la reputación, Jesús se sentaba a comer con personas que nadie quería tener cerca. Quizá por eso, después de tantos siglos, seguimos fascinados con Él. Porque Jesús nunca vino a fundar una religión fría. Fue a reconciliar a un padre con sus hijos. Déjame hacerte una pregunta. No la respondas todavía, solo piénsala. ¿Hace cuánto tiempo no disfrutas de estar con Dios? No me refiero a venir a la iglesia ni a escuchar sermones. No me refiero a que leas un capítulo de la Biblia porque corresponde al plan de lectura. No me refiero a cumplir una obligación religiosa. Me refiero a disfrutar realmente de su presencia, a hablar con Él sin mirar el reloj, a quedarte en silencio sabiendo que no tienes que impresionarlo, a abrirle el corazón sin usar palabras religiosas, a decirle, Señor, esto es lo que realmente me está pasando. Porque existen personas que llevan 30 años en la iglesia, pero hace 20 años dejaron de caminar con Cristo. Y eso puede suceder sin que nadie lo note. Puedes cantar, predicar, puedes dirigir un ministerio, puedes enseñar de la Biblia, incluso puedes responder a todas las preguntas doctrinales y sin darte cuenta, comenzar a reemplazar a Jesús por la religión. Hay personas que conocen tanto religión que ya no conocen a Dios. Saben cuándo ponerse de pie, cuándo sentarse, cuándo decir amén, cuándo levantar las manos, cuándo colocar cara de santidad. Tienen una Biblia grande, un versículo en el estado de WhatsApp y música cristiana como tono de llamada. Pero por dentro están vacíos. Porque una cosa es tener información acerca de Jesús y otra muy diferente es tener una relación con Jesús. Durante mucho tiempo, nosotros los líderes religiosos tal vez hemos complicado lo que Jesús hizo sencillo. Convertimos la fe en una lista de reglas, en una colección de doctrinas, en un examen que debes aprobar para que Dios finalmente diga, bueno, ahora sí, ya te portaste suficiente bien, ahora puedes acercarte. Pero Jesús nunca presentó el cristianismo de esa manera. Para Jesús, la vida cristiana no era una teoría, no era un curso, no era un reglamento, era una relación de amor entre Dios y el ser humano. Eso fue precisamente lo que Cristo vino a recuperar. Un día, mirando a los discípulos, pronunció una frase que cambió la historia para siempre. No dijo, yo conozco el camino. No dijo, yo puedo mostrarles la verdad. Ni siquiera les dijo, voy a enseñarles cómo pueden encontrar la vida. Él afirmó algo que ningún filósofo se atrevió a decir nunca. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Observa bien, no ofreció un método, no presentó una teoría, se ofreció a sí mismo. La respuesta de Dios nunca fue simplemente una idea, siempre fue una persona. Y esa verdad, cuando entra al corazón, cambia por completa nuestra manera de vivir. La medicina puede decir que una persona está viva mientras su corazón lata, mientras sus pulmones respiren, mientras su cerebro mantenga actividad. Y eso es correcto desde el punto de vista biológico. Pero un corazón puede seguir latiendo mientras una persona siente que está completamente muerta por dentro. Puede levantarse cada mañana, ducharse, ir al trabajo, pagar sus cuentas, sonreír en las fotografías y responder todo bien cuando alguien le pregunta cómo está. Pero en el fondo sabe que no está viviendo, solamente está sobreviviendo. Jesús lo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo, yo tengo algunas recomendaciones para que puedan vivir. Dijo, yo soy la vida. La vida no es solamente una cantidad de años. No consiste en llegar a los 80, soplar muchas velas y llenar álbumes de fotografías. La vida es una persona, la vida es Cristo. Por eso puedes tener dinero y no tener vida. Puedes tener una casa y no tener un hogar. Puedes tener miles de contactos y sentirte completamente solo. Puedes tener una sonrisa impecable, pero el alma hecha a pedazos. Porque las cosas pueden hacerte sentirte cómodo, pero solamente Jesús puede hacerte sentir verdaderamente vivo. Cuando una persona comprende eso, deja de buscar vida en lugares muertos, deja de pensar, cuando consiga ese empleo, seré feliz. Deja de pensar, cuando me case, seré feliz. Cuando termine esta relación, seré feliz. Cuando tenga dinero, seré feliz. Cuando baje de peso, cuando viaje, cuando me reconozcan, cuando todos descubran lo maravilloso que soy, entonces seré feliz. Pero llega a la meta y se descubre algo terrible. La meta estaba vacía, porque la vida nunca estuvo en la meta. La vida estaba en Jesús. Algunas personas piensan que la salvación es una doctrina complicada, una carpeta llena de versículos, una serie de pasos religiosos que debemos completar. Pero un día Jesús entró en la casa de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. No era precisamente el hombre más querido del barrio. Imagínate a un hombre que cobra impuestos, trabajaba para el imperio invasor y además se quedaba con parte del dinero. Nadie le enviaba una invitación para un cumpleaños. Nadie le decía, vamos a invitar a Zaqueo porque él siempre trae alegría a las reuniones. Cuando Zaqueo llegaba, todos revisaban si todavía tenían la billetera. Pero Jesús entró en su casa y después le dijo, ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué había entrado en aquella casa? ¿Una doctrina? ¿Una teología? ¿Un seminario de 20 sesiones? No, había entrado Jesús. Para Jesús la salvación no es solamente algo que Él entrega, la salvación es Él mismo. Mientras el mundo inventa métodos para alcanzar a Dios, Dios abre los brazos y viene a buscarnos. En distintos lugares las personas han realizado sacrificios, peregrinaciones, castigos físicos, intentando conseguir el perdón, la paz o la salvación. Y el ser humano piensa, tengo que sufrir para que Dios me ame. Tengo que pagar por mis errores, tengo que castigarme, tengo que demostrar que merezco otra oportunidad. Y mientras la humanidad trata de subir dolorosamente hasta Dios, Jesús dice, yo ya descendí hasta ti. La salvación no se compra, no se negocia, no se merece, se recibe. Quizás lleve años castigándote por algo que hiciste. Dios te perdonó, pero tú sigues reproduciendo la película todas las noches. Sigues regresando a la escena, sigues escuchando las voces, sigues pensando, lo que hice fue demasiado grave. Escucha bien, la cruz no fue un pago pequeño. Jesús no murió solamente por los pecados presentables. No murió únicamente por los errores que pueden contarse durante una reunión familiar sin que nadie se escandalice. Murió por aquello que escondes, por lo que te avergüenza. Por eso es que cuando lo recuerdas te hace bajar la mirada. La salvación tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Cuando escuches la palabra justo, imagina a una persona que jamás comete errores. Alguien que siempre habla correctamente, que nunca se enoja, que lee la Biblia antes del desayuno y que probablemente duerme escuchando música instrumental cristiana. Entonces miramos nuestra propia vida y pensamos, yo nunca podré ser así. Pero la justicia bíblica no comienza con tu capacidad para portarte bien. Jeremías 23:6 presenta uno de los nombres del Señor. El Señor es justicia nuestra. La justicia no es solamente un comportamiento, la justicia también es una persona. Cristo es nuestra justicia. Por eso el apóstol Pablo lo escribió en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Observa las últimas palabras. En Él. No dice que somos justos porque jamás fallamos. No dice que somos justos porque acumulamos años dentro de una iglesia. No dice que somos justos porque conocemos más versículos que los demás. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde no hay condenación? En Cristo. La gran pregunta no es únicamente cuántas veces has fallado. La pregunta es, ¿dónde estás? ¿Estás escondiéndote de Jesús o estás en sus brazos? Porque el cristianismo no consiste en impresionar a Dios con tu conducta. Consiste en permanecer unido a Cristo y permitir que su vida transforme la tuya. Entonces, ¿qué es el pecado? Cuando preguntamos qué es pecado, muchas personas responden robar, matar, mentir, adulterar, odiar, embriagarse. Y sí, esas son acciones pecaminosas, pero Gálatas 5 la presenta como obras de la carne. Son manifestaciones, son resultados, son frutos. El problema es que llevamos años cortando frutos sin tocar la raíz. Supongamos que tienes un naranjo en el jardín, pero estás cansado de que produzca naranjas. Entonces sales cada mañana y recoges todas las naranjas y dices, problema resuelto. A la semana siguiente aparecen más, vuelves y las cortas, pero la semana siguiente aparecen otras. Entonces te enojas con el árbol. Te dije que dejaras de producir naranjas. El árbol sigue produciendo naranjas porque es un naranjo. No puedes cambiar su fruto gritándole, tienes que tratar con su naturaleza. Pero muchas personas viven así. Dicen, desde mañana no vuelvo a mentir. Desde el lunes controlaré mi carácter. Este año sí dejaré ese vicio. Nunca más miraré eso. Nunca más regresaré a esa relación. Durante algunos días lo logran, cortan los frutos, pero después vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque el problema no está solamente en las manos, en los ojos o en la boca. El problema está en el corazón. El ser humano no se convierte en pecador porque comete un pecado. Comete pecados porque la naturaleza está separada de Dios. El pecado, en su raíz más profunda, es vivir separado de Jesús. Si Jesús es la vida, separarse de Él produce muerte. Si Jesús es la luz, separarse de Él produce oscuridad. Si Jesús es la justicia, separarse de Él produce injusticia. Por eso el remedio no consiste simplemente en decir, voy a esforzarme más. No me malinterpretes, las decisiones importan, la disciplina importa, la obediencia es muy importante, pero ninguna disciplina puede sustituir la presencia de Dios. Puedes amarrar las ramas de un árbol, pintar sus hojas y colocar frutas de plástico para que parezca diferente, pero tarde o temprano producirá lo que lleva por dentro. Solamente Jesús puede cambiar el corazón. Y aquí aparece una de las mentiras religiosas más peligrosas. Primero arregla tu vida y después ven a Jesús. Eso sería como decirle a un enfermo, primero cúrate y después ve al médico. No tiene sentido. Jesús no es el premio para las personas que lograron cambiar. Jesús es quien hace posible el cambio. La parábola del hijo pródigo cuenta la historia de un joven que abandonó la casa de su padre. Se llevó la herencia, malgastó el dinero y terminó cuidando cerdos. Cuando el dinero desapareció, también desaparecieron los amigos. Porque hay amigos que aman tu presencia y otros que solamente aman tu tarjeta de crédito. Mientras hubo fiesta, todos estuvieron cerca. Pero cuando llegó el hambre, nadie contestó los mensajes. El joven terminó tan desesperado que deseaba comer la comida de los cerdos. Entonces recordó la casa de su padre y decidió regresar. Pero regresó sucio como estaba. Regresó derrotado. Regresó oliendo a cerdo. No se dio primero un baño, no compró ropa nueva, no preparó una presentación titulada 5 razones por las que merezco otra oportunidad. Volvió como estaba. Seguramente ensayó su discurso durante todo el camino. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio. Eso significa que el padre estaba mirando el camino. Quizá lo miraba todos los días. Tal vez cada mañana salía y pensaba, quizá hoy regrese. El padre lo vio, corrió a él y lo abrazó. No esperó a que se bañara. No le dijo, quédate allí, estás arruinando mi ropa. No, lo abrazó oliendo a cerdo. Lo besó estando sucio, porque el abrazo del padre no fue la recompensa por haberse limpiado. El abrazo fue el comienzo de la restauración. Tal vez tú pienses, cuando deje de beber, me acercaré a Dios. Cuando abandone esta relación, volveré a la iglesia. Cuando logre controlar mi mente, comenzaré a orar. Cuando sea una mejor persona, buscaré a Jesús. No. Ven ahora.
Ven con el olor del lugar donde has estado. Ven con tus contradicciones, con tus preguntas, con tu culpa, con las adicciones, con la vergüenza. Ven con el corazón roto. Ven incluso si todavía no sabes cómo cambiar. Jesús no te ama únicamente por la versión futura que podrías llegar a ser. Él te ama hoy, aquí, como estás. Eso no significa que Jesús te dejará como estás. Te recibe como estás, pero te ama demasiado para abandonarte de esa manera. El padre recibió al hijo sucio, pero después pidió que trajeran el mejor vestido, un anillo y sandalias. La aceptación vino primero, la transformación comenzó después. La religión dice cambia y quizá te aceptamos. Jesús dice te acepto, ahora déjame transformarte. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando una persona intenta cambiar solamente por miedo, vive agotada. Cuando intenta obedecer únicamente para evitar el castigo, tarde o temprano se revela. Pero cuando descubre que es amada, algo se despierta en su interior. Ya no dice, tengo que cambiar para que Jesús me ame. Dice, Jesús me ama, por eso ya no quiero seguir destruyéndome. El amor de Cristo no es un permiso para permanecer en el pecado, es el poder que rompe las cadenas del pecado. He visto personas que todos consideraban perdidas, personas dominadas por las drogas, destruidas por el alcohol, personas que habían arruinado su matrimonio, personas violentas, llenas de odio, que vivían mintiendo, que habían llegado al fondo del pozo. Y lo terrible del fondo del pozo es que allí no hay aplausos, no hay filtros, no hay motivaciones, solamente estás tú, tu dolor y el eco de tus propias decisiones. Pero también descubrí que Jesús sabe entrar a los pozos. Cuando todos dicen, ya no hay esperanza, Jesús dice, todavía yo no he terminado. Cuando la familia se cansa, cuando los amigos se van, cuando tú mismo dejas de creer en ti, Jesús todavía puede extender su mano. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es el Salvador. Ser cristiano no es simplemente comprar una Biblia, no es memorizarte versículos, no es inscribirte como miembro de una congregación, no es aprender el vocabulario religioso. Ser cristiano no es cambiar la música que escuchas y colocar un lindo mensaje en la parte de atrás de tu auto. Todo eso puede formar parte de la experiencia, pero no es el centro. El centro es Jesús. Antes de pensar en una denominación, necesitas encontrar a Jesús. Antes de aprender todas las doctrinas, necesitas conocer a Jesús. Antes de descubrir qué iglesia debes visitar, necesitas abrir el corazón a Jesús. Después, dentro de esa relación, Él te enseñará, te mostrará por dónde caminar, te confrontará, te corregirá, te llevará a una comunidad de fe, te va a enseñar a obedecer. Pero el punto de partida no es una institución. El punto de partida es una persona. La vida es Jesús, la salvación es Jesús. Él es el camino, Él es la justicia, la verdad es Jesús. Cuando Jesús se convierte solamente en un tema religioso, perdemos el cristianismo. Pero cuando Jesús se convierte en el centro, todo comienza a tener sentido. No quiero preguntarte cuántos años llevas en la iglesia. No quiero preguntarte cuánto conoces de la Biblia. No quiero preguntarte cuál es tu cargo, ni qué ministerio tienes o cuántas personas te siguen. Quiero preguntarte algo mucho más serio. ¿Conoces a Jesús? No te pregunto si conoces acerca de Él. No te pregunto si sabes explicar una profecía. No te pregunto si puedes discutir una doctrina. ¿Lo conoces? ¿Hablas con Él? ¿Caminas con Él? ¿Le cuentas lo que te duele? ¿Disfrutas de su presencia? ¿Le permites entrar en la habitación de tu corazón? Quizás has intentado cambiar muchas veces. Has prometido, has llorado, has hecho listas. Has comenzado de nuevo cada enero, cada lunes y cada vez que una crisis te asusta. Pero hoy Jesús no te pide que presentes un currículum de buena conducta. Él te pide que vengas. Eso es todo, ve. Puedes decirle, Señor Jesús, no sé cómo arreglar mi vida. No tengo fuerzas. He intentado muchas veces y he vuelto a caer. Pero hoy entiendo que no necesito esconderme de ti. Necesito correr hacia ti. Recíbeme como estoy. Perdóname. Transforma mi corazón y enséñame a vivir contigo. Quizás no sientas truenos. Quizás no veas luces. Quizás no escuches una voz desde el cielo. Pero cuando un hijo decide regresar, el padre ya está corriendo por el camino. No tienes que limpiarte para recibir su abrazo. Su abrazo comenzará a limpiar. No tienes que vencer para acercarte a Jesús. Debes acercarte a Jesús para comenzar a vencer. Recuerda al hombre del desierto. Él no necesitaba una conferencia sobre el agua. Necesitaba beber. Tal vez tú tampoco necesites hoy otra explicación religiosa. Tal vez lo que tu alma necesita es beber. Jesús sigue diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
La vida cristiana no consiste en una persona tratando desesperadamente de alcanzar a Dios. Consiste en Dios abriendo los brazos y diciendo: hijo, hija, regresa a casa. La vida tiene un nombre, la salvación tiene un nombre, el agua que puede saciar tu alma tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Que Dios te bendiga.